Dios es bueno. Grítelo usted también. Dios es bueno. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Palma al Espíritu Santo. Padre, te damos gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias por tener esta fe de venir a buscarte, Señor. Gracias por todo lo que haces, haces y estás haciendo. Te damos gracias, Señor. Señor, ayúdanos, como siempre lo has hecho. Solo tenemos que creer en ti, Señor. En el nombre bendito de Jesús, yo te doy gracias. Gracias por tu palabra, por tu revelación, por tu advertencia, Señor, que nos mandas y descubres todas las cosas para la gloria de tu nombre, para que no podamos ser traicionados y que nos puedan tomar por las espaldas, Padre. En el nombre de Jesús, tú nos cuidas y nos guardas, Padre, para la gloria de tu nombre. Pero nosotros tampoco tenemos que permitir de distraernos para que nos puedan traicionar, Señor. En el nombre de Jesús, por esos espíritus inmundos que todavía están sobre esta tierra, Señor. En el nombre de Jesús, los mismos espíritus inmundos, Señor, que estuvieron desde el principio. En el nombre de Jesús, son ángeles caídos que se meten en las personas, en los gobiernos, en todas las provincias y todas las naciones del mundo, Señor. Espíritus inmundos, en el nombre de Jesús los reprendemos y los echamos fuera por el poder de tu Espíritu Santo y de las casas de mis hermanos, las familias de mis hermanos, Padre, para la gloria de tu nombre. Te damos gracias por advertirnos y enseñarnos. Amén y amén. Por esta oración, amado. Ay, sí, Señor. Señor es bueno. Amén. Señor es muy bueno. ¿Hace frío? No. Acá está lindo, ¿no? Gracias a Dios. El Señor nos provee calefacción. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hoy vamos a tocar un tema que le damos gracias al Señor, que hay muchas formas que el Señor muestra las cosas y que tenemos que prevenir de muchas cosas. Amén. Muchas veces puede hablar audible, otras veces puede dar sueños y otras veces puede vibrar aquí, sentir en el corazón lo que Él nos está mostrando. Amén. Y tomémoslo en cuenta porque eso es muy bueno. Es muy bueno. Porque el enemigo más grande que tenemos nosotros, ¿sabe quién es? ¿Quién? Bien dicho, lo dijo el hermano. Uno mismo, que es la carne. Amén. Entonces, nosotros tenemos que saber de que tenemos que tener un respaldo espiritual. Y la palabra nos enseña para que nosotros mismos podamos darnos cuenta de lo que tenemos que hacer y lo que no podemos hacer. Amén, amado. La palabra es poderosa. Es muy poderosa la palabra. Entonces, hoy vamos a tocar este tema de lo que se levanta contra el pueblo de Dios, y cuando se levanta contra el pueblo de Dios se levanta contra las familias también. ¿Amén? Así que vamos a ver si me acompañan a Gálatas capítulo 5 versículo 13, por favor. Padre, nos encomendamos a ti en el nombre bendito de tu Hijo amado Jesucristo de Nazaret, Señor, que nos des la revelación, la enseñanza, que sea tu Espíritu Santo, Señor, en nuestra vida y en cada uno de mis hermanos, para la gloria de tu nombre. Atamos nuestra carne a la cruz y que sea tu Espíritu en nuestra vida. Amén y amén. Muy bien, todo lo tienen. ¿Usted cree que nosotros fuimos llamados para tener libertad? Amén. Yo quiero compartirlo con ustedes. Fuimos llamados para tener libertad. Amén. Y no libertinaje. ¿Está de acuerdo conmigo? Las palabras se parecen, pero es como el blanco y el negro. Amén. Las dos
Entonces, quiere decir que muchas veces nos puede tomar un espíritu inmundo de confusión. ¿Va comprendiendo? De confusión. Entonces, nosotros tenemos que saber esto, que el peor enemigo nuestro es cuando le damos lugar a la carne. Amén. La carne. Entonces dice así, gloria a Dios, Gálatas capítulo 5, versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Amén. Entonces quiere decir que aquí ya nos está advirtiendo el Señor que toda ocasión no puede ser para la carne. Amén. ¿Va comprendiendo? Entonces, hay varios espíritus que el Señor mostró que tenemos que reprender. Y como hoy es jueves, liberación y sanidad. Entonces, vamos a primero tomar autoridad en la iglesia de los espíritus que se meten dentro de la iglesia. ¿Va comprendiendo? Y esos espíritus inmundos que se meten dentro de la iglesia, lo puede llevar usted también a sus hogares, a sus casas. Amén, amado. O los puede tener. Pero hoy el Señor nos está mostrando de que en esta liberación que va a haber hoy, esos espíritus no van a poder permanecer porque fueron descubiertos. Amén, amados. Fueron descubiertos. Y yo le agradezco al Espíritu Santo, le agradezco a Dios. Yo me quedo impactado. Siempre cuidó su iglesia, pero tenemos que seguir previniendo de los espíritus de confusión, primero de todo. Usted sabe que hay una confusión muy grande en el mundo, no solo aquí, en el mundo. Un espíritu de confusión. Y en esta nación también hay una confusión que es más grande que la de todo el mundo. ¿Usted va entendiendo? Porque usted habla con cualquiera y están confundidos. No saben qué hacer. Nosotros sí sabemos. Sí, escuchamos la Escritura y creemos en la Escritura. Amén, amado. Ay, Señor. Entonces, gloria a Dios. Quiere decir que anteriormente muchos espíritus, muchas potestades fueron contra el pueblo de Israel desde que salían de Egipto. Escuchen. Y anteriormente también, pero siempre eran potestades contra el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Y nosotros hoy somos pueblo de Dios, para la gloria de Dios. Entonces, gloria a Dios. Como somos pueblo de Dios, debemos cuidarnos de todo espíritu de no dejar que entren en la iglesia. Escuchen. Que no entren en la iglesia ni en nuestras familias. Escuchen. Así que vamos a nombrar algunos. Uno es, todos son malos, pero empezamos por espíritu de confusión. ¿Usted está de acuerdo? El espíritu de confusión. Vamos a esperar por este espíritu. Entonces, quiere decir que este espíritu de confusión empezó ¿dónde? ¿Dónde empezó? En Génesis capítulo 11, en las torres de Babel. Escuchen. En las torres de Babel empezó este espíritu inmundo. Usted sabe que antiguamente ellos empezaron, no lo vamos a leer porque va a llevar mucho, pero le quiero explicar, le quiero decir, si usted lo quiere leer después en su casa, léalo, pero ellos empezaron a hacer una torre, la hacían, primero cosieron ladrillo y después lo pegaban con el petróleo, como se llama, la brea, y empezaron a hacer algo muy alto, pero el Señor descendió.
El Señor descendió y dijo, vamos a ver qué es lo que están haciendo estos. Y todos tenían el mismo idioma. Todos tenían el mismo idioma. No había otro idioma. ¿Va comprendiendo? No había otro idioma. Entonces, ¿qué pasó? Ellos, bajó el Señor y dijo, así les voy a dar un espíritu a ustedes para que se puedan dar cuenta que querían llegar al cielo con una torre. Esto es profundo. Después léalo en su casa, yo por el tiempo no, pero querían con una torre llegar al cielo. ¿Usted va comprendiendo? Quiere decir, ¿para qué querían llegar al cielo? Porque ellos tenían un Dios que no era el Dios de Abraham. ¿Va entendiendo? Y ellos querían proponer a otros lo que ellos querían. Eso es lo que querían proponer ellos. A otros lo que ellos querían. Querían confundirlos a los habitantes de Babel. Escuche. Los querían confundir. Entonces, mire, vamos a ir a Génesis 11. Gloria. Vamos a leer, ay Señor, 11. Vamos a leer del 7, mire, capítulo 7, capítulo 11, versículo 7. Dice así, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Quiere decir que el Señor los confundió. El Señor los confundió. Fíjese. Entonces, y dice, así los esparció Jehová desde allí la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Mire usted, ahí los esparció el Señor. No se podían entender unos a otros y se fueron. Así empezó la nación. ¿Estaba entendiendo usted? Así empezaron las naciones. Si no, todos nos entenderíamos, todos hablaríamos, todos tendríamos el mismo idioma. Pero Dios tenía un propósito. Un propósito. Entonces, quiere decir que Babel se deriva del hebreo. ¿Amén? ¿Qué se deriva? Balal, el hebreo. Escuche, que significa trastornado. Quiere decir que estaban trastornados. ¿Usted se imagina? ¿Usted está ahí en el personaje? No. ¿Usted está en el personaje? ¿Usted sabe lo que es estar en una ciudad y que nadie se entienda lo que se habla? ¿Se puso a pensar? ¿Usted va entendiendo? Era algo que se esparcieran, porque si no se entendían entre ellos, que era confusión. Babel. De ahí vino Babilonia. Babilonia. Entonces la Babilonia es un espíritu inmundo también de confusión que entra a la iglesia. Escuche. Un espíritu de confusión que entra a la iglesia. Babilonia. Y tenemos que estar percatados y saber nosotros qué doctrina tenemos, qué es lo que leemos y cómo está escrito, porque esa es la pura verdad. Si no, vamos a ser confundidos. Amén, amados. Entonces, gloria a Dios. Ay, Señor. Entonces, Babel, ellos le habían puesto la puerta de Dios, pero con minúscula.
Amén. Eso quería decir para ellos Babel, porque según los estudiosos vinculan a esta ciudad como Babilonia, la cual se convirtió en una ciudad malvada. Una ciudad muy malvada se convirtió. Entonces, que persiguió al pueblo de Dios y es la que persigue hoy a los cristianos. Escuche. ¿Por qué? Porque somos pueblo de Dios. Amén. Entonces, esa es la Babilonia que hoy tenemos que cuidar en la iglesia. Reprender ese espíritu y de nuestros hogares y de nuestras familias. Y hoy va a haber liberación para la gloria de Dios. Porque esto, si nos lo revela el Espíritu Santo, nosotros no nos podemos dar cuenta de nada. De nada nos podemos dar cuenta. Y yo estoy tan gozoso, tengo un gozo tremendo, porque el Espíritu Santo nos muestra todas las cosas. Y Él cuidó la iglesia desde el principio. Amén, amado. Siempre cuidó la iglesia primitiva. Pero la iglesia primitiva. Amén, amado. Entonces, esto tiene una profundidad muy grande. La iglesia primitiva, todo lo que hacían lo hacían por amor. Todo lo que se hacía por amor a Él. No con beneficios propios. Escuchen. Esa era la iglesia primitiva. No con beneficios propios. No. Voy a hacer esto a ver cuánto me va a dejar. Voy a hacer lo otro a ver cuánto me va a dejar. Usted me va entendiendo. Acá tenemos el monte de oración, que a veces son muchísimos en el monte de oración. Amén. Es como si yo me fijara para pasar la ofrenda. Es porque estoy haciendo algo que no es de Dios. Porque usted en el monte de oración, usted está intercediendo. Pero no para ver lo que me va a dejar. Usted me va comprendiendo. Entonces Dios conoce el corazón. Lo que hace uno se lo hace por conveniencia o por amor a Cristo. Amén, amado. Entonces, sí, denle palmas al Espíritu Santo. Denle palmas al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Denle palmas a Él. Entonces, tenemos que cuidarnos nosotros también de la Babilonia de afuera, que no entre en nuestros hogares. Escucha, que no entre en nuestros hogares, porque le abre la puerta a Babilonia. Esas puertas que no son de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias. Ay, Señor. Gracias, Jesús. Entonces, esta era una ciudad muy malvada. Persiguió siempre al pueblo de Dios. Siempre lo ha perseguido. Y la que hoy nos persigue a nosotros. Pero fue descubierta. Amén, amado. Entonces quiere decir que Dios se está mostrando en estos últimos tiempos que el juicio empieza por casa. Escucha. ¿Sí? Por eso manda el Espíritu Santo a hablarnos. Para que no cometamos los errores que cometieron ellos. Escucha. El pueblo de Israel cometió muchos errores. Gloria a Dios. Entonces, gloria a Dios. Mira, acompáñame a Apocalipsis, capítulo 17. Usted me dirá, bueno, eso fue antes, pero ya lo estaba previniendo Dios a Juan. Jesucristo se lo estaba previniendo a Juan. Apocalipsis, capítulo 17. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Vamos a leer del 3, del versículo 3, por favor. Gloria a Dios. Aquí lo lleva el Señor en el Espíritu a Juan al desierto. Y le dice, versículo 3, y me llevó en el Espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfema, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Qué eran esos? Lo llevó a Juan a ver el futuro. Lo llevó a Juan a ver lo que hoy nosotros estamos viviendo.
¿Cuántas cabezas dice? 7 cabezas. 7 cabezas. 10 cuernos. Y 10 cuernos. ¿Qué representa eso? Los reyes de la tierra. Escuchen, vamos a poner los presidentes de la tierra. En aquel tiempo había reyes, pero hoy son presidentes, lo que está ahí anunciando y pasando. Amén. Gloria a Dios. Y dice así, Gloria a Dios. gloria a Dios. El versículo 4, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de piedras y de perlas, que tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su... Mire usted todo lo que había en ese cáliz que descubrió Dios y le mostró a Juan en los tiempos que estamos viviendo hoy. ¿Usted cree que estamos viviendo el Apocalipsis? Sí, Señor. Ahora mire usted, y dice el versículo 5, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Así es, Señor. ¿Usted cree que pueden entrar espíritus babilónicos en la iglesia? Sí. ¿Han entrado espíritus babilónicos? Señor. ¿Lo cree o no lo cree? Amén. Mire, escuche. Entonces, este es el espíritu inmundo de lo que significa esto. Y dice, el versículo 6, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Mire dónde lo llevó el Señor, a Juan. Mire, esta es la Babilonia que tenemos que cuidar en la iglesia y en nuestros hogares. Escuchen. Entonces, mire, esto es impresionante, porque aquí lo que más me impactó a mí fue el versículo 5. Ese fue el que más me impactó. ¿Sabe por qué? Porque ¿cuál fue la Babilonia que entró en el pueblo de Israel? Que fue tremendamente fuerte y se apoderó del pueblo de Israel. ¿Cuál fue la Babilonia? Roma. Los romanos. Escuchen. Los romanos. Dicen que las mujeres se prostituían romanas, cuando uno se prostituye tiene que pagar, o que le paguen, vamos a decir lo que es. ¿Va comprendiendo? Quiere decir que ellas contaminaban ¿a quién? Al pueblo de Dios. ¿Usted va comprendiendo? Es profundo. Pero tenían acá en la frente una cinta roja y las letras decía Babilonia, para distinguirse de que ellas eran rameras que cobraban. Escuchen. Escuchen. Miren en qué forma se contaminaba el pueblo de Israel. Hoy nosotros somos pueblo de Israel. Tenemos que tener cuidado con la Babilonia. ¿Va comprendiendo? Mire usted. Así dice que las prostitutas romanas debían llevar una cinta con sus nombres, mire usted, sobre la frente. Babilonia, decía. Mire usted. Usted fíjese que esto es muy profundo. Y para ellos era un desastre que había entrado en el pueblo de Israel. Amén, amado. Entonces, la madre representa aquí, en lo que dice, la madre de las rameras era la idolatría.
Amén. Era la madre de la ramera, era la idolatría. Mire. Amén. Sí, Señor. Gloria a Dios. Por eso, la Babilonia son espíritus inmundos que siguen y están, y no hay que dejarlos entrar, y hay que atarlos. Hoy va a haber liberación. Amén. Hoy va a haber liberación. Se quiebre la idolatría. Porque lo reveló el Espíritu Santo. Espíritu de Babilonia. ¿Va comprendiendo? Y le doy gloria a Dios que ha revelado. Y hoy es día de liberación para la gloria de Dios. Porque a veces nosotros nos creemos que estamos asentados bien, pero el espíritu inmundo lo está convenciendo. Escuche lo que le digo. Porque cuando revela la palabra es porque el Señor ama a la iglesia para la gloria de Dios. Porque todo lo que se hace con amor a Cristo. Gloria a Dios. Ay, Señor, qué bueno eres tú. Tú eres muy bueno. Y el versículo 18, gloria a Dios, dice, del mismo capítulo, dice, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes. ¿Está confirmado? ¿Está confirmado a lo que leímos anteriormente de que esto era, amén, eran las cabezas? ¿Cuántas cabezas eran? 7 cabezas y 10 cuernos. Amén. Y es lo que estamos viviendo. Y hoy le damos gracias a Dios que estamos en la iglesia. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Le damos gracias a Dios. Gracias, Jesús. Porque está todo contaminado con el espíritu de Babilonia. Todo el mundo está contaminado con el espíritu de Babilonia. Amén. Todas las naciones y todas las ciudades. Del momento que digo naciones, toda parte está esto ocurriendo en este tiempo. Ay, Señor. Entonces, quiere decir que hoy vamos a reprender. Vamos a ser liberados de la abominación de que quiera entrar a la iglesia y en sus hogares. Escuche. Por eso siempre tenemos que tener cuidado quién entra a nuestra casa, quién entra a nuestro hogar. Siempre. Escuche. Esos espíritus vienen de los espíritus inmundos de cuando cayeron. Y hoy existen. Y se meten en las personas y se meten en su casa, se meten en la familia. Para la gloria de Dios. Pero cuando es descubierto tiene que salir. Amén, amado. Gloria a Dios. Entonces, quiere decir que tenemos que tener cuidado con esa estrategia que tienen esos espíritus. El otro es el de Amalek. Escuchen. El otro espíritu es el de Amalek, que hoy lo vamos a reprender. Amén. Es día de liberación. ¿Usted sabe qué significa Amalek? Por eso es un espíritu inmundo que entra en la familia, en los hogares y en la iglesia. Amén. Amén. Mira qué significa Amalek. Pueblo que ama la guerra. Gente que golpea. ¿Se está viviendo así? Así es, la violencia. Desde la definición podemos pensar que muchos conflictos están y entraron en esta nación y en el mundo, que son de separaciones, divorcios, peleas, homicidios, son generados por el espíritu de violencia y destrucción. Por eso Amalek tiene todas esas virtudes diabólicas, no son virtudes celestiales. ¿Usted va entendiendo? Escuche. Yo me quedé impactado, hermano. Impactado cuando el Espíritu Santo
me hacía ver las cosas que me hacía ver y leer y ver lo que estaba mirando. Estos son dos espíritus que hoy tratamos. Y es liberación. Escuchen. Liberación. Y después le voy a decir cuando llegue usted vaya a su hogar lo que tiene que hacer para la gloria de Dios, porque fue descubierto. Gloria a Dios. Entonces, este es un espíritu muy inmundo. Entonces, hoy tenemos que identificarnos, porque siempre le echamos la culpa al diablo. Escuche. Y a veces el diablo no es. Mire usted. Escuche. Entonces, todo lo que nos puede pasar, si es del diablo, siempre se le echa la culpa al diablo de lo que nos puede pasar. Y muchas veces el mismo diablo dirá: yo qué culpa tengo si vos te lo buscaste. ¿Usted va comprendiendo? Mire usted. Entonces, gloria a Dios. Por eso tenemos que ver qué puerta le abrimos al diablo. Si no le abre puerta, entonces, y esas son obras de la carne que no son del diablo. ¿Va comprendiendo? Obras de la carne no son del diablo, y está escrito cuáles son las obras de la carne, las obras del diablo. El diablo puede venir a atacarte o querer hacerte caer, pero vos tenés autoridad para saber lo que vas a hacer, porque la carne es débil. Sí, Señor. Gloria a Dios. Y dice que el que esté firme, mire que no caiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado con este espíritu maldito, maligno de Amalek. Amén. Entonces, las obras de la carne las dice el Señor en Gálatas. Vamos nuevamente a Gálatas. Gloria a Dios. Gálatas. Dios. Al 5 nuevamente. Vamos a leer del versículo 19. Fíjese que dice, ¿lo tiene? Búsquelo tranquilo. Hermanos, el Señor es bueno. Es bueno. Muy bueno. Nos enseña a quedar libre del espíritu inmundo de Babilonia, babilónico, y ¿de qué? De Amalek. Ay, Señor, y dice así, mire: y manifiestas son las obras de la carne, que son Adulterio. ¿de quién son las obras? ¿Del diablo? No. De la carne, mire. Y dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas y disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. ¿No heredan qué? El reino de Dios. Yo quiero estar en el reino. Amén. Y Él ama esta iglesia. Amén. Para que esté en el reino. Para la gloria de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Hoy hay libertad. Amén. Para la gloria de Dios. Libertad. Entonces, gloria a Dios. Todos sabemos. Cuando vemos que una persona, un hermano, persona es lo mismo, somos humanos, pero dejamos de ser humanos ¿para qué? Para ser cristianos. Amén. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Hombres y mujeres espirituales. ¿Es así? Ahora, ¿cómo vemos en un hermano que tiene el Espíritu Santo? Así es. Es fácil decir los frutos. Es fácil decir los frutos. Ahora, ¿qué fruto? ¿Qué fruto? Fruto del Espíritu, me dice el hermano. Son todos los contrarios a los otros. ¿Cuántos fueron bautizados por el Espíritu Santo? Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Muy bien. Todos, yo lo declaro a todos bautizados por el Espíritu Santo. Pasaron por las aguas. Amén. Pero no se me enfríe. Gracias, Jesús. No se me enfríe. Gracias, Señor. Escuche. No se enfríe. Cuando empieza a alejarse de congregar, usted se enfría, se congela. Escuche. Y después cuesta 10 veces más volver a calentarse en el Espíritu Santo. Escuche. Mire, el primer fruto del Espíritu, todos lo conocen. Lo hemos predicado 1000 veces. Pero hoy la Escritura trae esta enseñanza para que nosotros podamos ser responsables de lo que tenemos, lo que hacemos y lo que entró en un hogar, en una familia. Gloria a Dios. Para que hoy sea liberada. Libre, sí, Señor. Y nosotros también liberados. Libre, sí, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Yo me tengo que identificar, hermano. Cuando el Espíritu Santo me da una palabra, yo me tengo que identificar. Y si la tengo que dar, tengo que decir, yo también soy así, por ejemplo. ¿Va comprendiendo? Porque uno se tiene que identificar. Entonces ahí queda libre. Ahí queda libre. Gracias, Espíritu Santo. Queda libre. Gloria a Dios. Porque se identifica. Yo no quiero ser así. Yo quiero cambiar. Quiero ser diferente. Entonces, el primer fruto, ¿cuál es? El que dice aquí 22. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Con tales cosas no hay ley. Amén. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Mire qué cosa hermosa. Gracias, Jesús. Mire qué cosa hermosa. Señor. Bendito. Gloria a Dios. Estando con esta palabra, identificándonos, no puede entrar Amalek a nuestros hogares. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Escucha, no puede entrar Así es, Señor. porque no le da lugar a la carne. No le da lugar a la carne. Gracias, Para la Jesús. gloria de Dios. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre. Entonces, Padre. fíjese, este Amalek lo que quiere decir, se lo vuelvo a repetir, pueblo que ama la guerra, gente que golpea, conflictos, separaciones, divorcios, peleas, homicidios, son generados por el espíritu de violencia y destrucción. Este es el espíritu de Amalek. Así es. Libre. Pero nosotros lo atamos, lo echamos fuera. Amén. Y hoy hay liberación, hoy hay liberación. Justo el jueves de liberación. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre, Padre. Está despertando la iglesia el Señor, Sí, hermano. Señor. Sí, Señor. Está despertando. Así es, viene pronto. Te están durmiendo como los discípulos se le dormían cuando iba el Señor a orar al monte. Se le dormían los discípulos.
y era la futura iglesia. Gloria a Y Dios. se dormía. Señor. La iglesia tiene que despertar. Aleluya. Va a despertar la iglesia. Sí, Señor. Escuche, mire, el Señor no puede tocar en sueño, le puede hablar en sueño. Sí, Escuche. Señor. Sí, Señor. Por eso nos tenemos que soportar unos a otros. Así es, Padre. Bendito Unos sea a tu otros. nombre, Jesús. Ay, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Entonces, hoy todo el mundo está viviendo con esta situación. Y siempre el espíritu de Amalek atacó al pueblo de Israel. Amén. Entonces, es muy importante que veamos a la luz de la Biblia, escucha, cómo fue Amalek y atacó al pueblo de Dios. Y si nosotros somos pueblo de Dios, hay de aquel que nos quiere atacar. Así es, Señor. Ay, de ti. ¿Quiere ver la palabra? Señor. Acompáñame de Deuteronomio, capítulo 25. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a leer del versículo 17. Gracias, Jesucristo. Amén. ¿Ustedes todos creen que somos reyes y sacerdotes? Sí, Señor. ¿El Señor? Sí, ¿O no? Señor. Todos, como reyes y sacerdotes. Las mujeres son reinas del Señor también. Sí, Señor. Todo lo tiene. Dice así la palabra del Señor. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti. ¿A quién le está hablando? Pueblo de Israel. Al pueblo de Israel. ¿Pero a quién se lo está diciendo? Ah, dígalo fuerte. Moisés. A Moisés. Escuche, se lo está advirtiendo y se lo está diciendo. Mira. Y dice, y todos los débiles que iban detrás de ti, ¿a quién se considera débil en la iglesia? A ver, ¿a quién se considera débil en la iglesia? El que se congrega de vez en cuando. Está débil porque no come palabras. ¿Qué me dijo lo del maestro? Porque Amalek era nieto de Saúl. Era nieto de Saúl. Amalek. Sí, señor, claro, era nieto de Saúl, Amalek, claro. Era nieto de Saúl. Amalek, y bueno, ahora lo vamos a ver. Escuche. Pero fíjese que le salió al encuentro. Mire, sigamos y dice, vamos a volver del 18, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Así es, Señor. Quiere decir que hay de que te ataca, pues porque no tiene temor de Dios. Y dice, por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek debajo del cielo y no lo olvides. Aleluya. Gloria a Dios. Bien. Gloria a Dios. ¿Eh? Amalek tomó la retaguardia, tomó lo que estaba a lo último, los rezagados. Así es, Señor. Los rezagados. No les importaba llegar a donde tenían que llegar. Murmuraron contra Moisés Así es, Señor. y se apoderó
Amalek, de los que venían retrasados, estaban dormidos. Escuchen, los débiles estaban dormidos. Escuchen, nosotros no nos tenemos que dormir. Gloria a Dios. Escuchen. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Entonces, Gloria a Dios. entonces tenemos siempre que acordarnos lo que hizo Amalek. Contigo en el camino cuando salías de Egipto, le dijo. Es como te salió al encuentro, te desbarató. ¿A quién desbarató? A la retaguardia, hermano. Y todos los débiles iban detrás de ti. Los débiles iban atrás, todos, rezagados. Quiere decir que no crecieron espiritualmente después de haber visto cómo Él los sacó de Egipto, abrir un mar, hacerlos pasar, vieron las 10 plagas, vieron todo. Escuche, escuche. ¿Usted puede creer que hubo cristianos así? Yo se lo digo que sí. Escuche. Cuidémonos del espíritu de Amalek. Sí, Señor. Guárdanos, Señor. Gloria a Dios. Guárdanos, Espíritu Santo. Gloria a Dios. Entonces, esta enseñanza es hoy para nosotros y para la iglesia. ¿Usted está de acuerdo? Sí, Señor. Que nos cuidemos del espíritu inmundo que ama la guerra. Nosotros no amamos la guerra. Entonces, podemos sacar varias conclusiones. Amén, hermano. Así es. Bien. Jesús decía, velad y orad. Lo decía Jesús. Esto nos recuerda, mire, la importancia de mantener vigilantes. Estar atento. Un soldado cansado o un soldado que se duerme es muerto. Escuche. Gloria a tu nombre. Escuche. Jesús. Gracias, Jesús. Eso nos enseña el Señor. Amén. Tenemos que estar Atentos. siempre activos, despiertos. Despiertos. Sí, Señor. Gloria a Dios. Jesús, gracias. Tu palabra. Ay, Señor. Entonces, ¿dónde lo desbarató? En la guardia. En la retaguardia. En la retaguardia. Amén. En la retaguardia. Entonces, Amalek hirió a aquellos que venían atrás. ¿Va comprendiendo? Aquellos que venían atrás. Estaban muertos, desganados. No les interesaba nada. Escuchen. Siendo que Jesús también dijo lo mismo. Dijo Jesús que velad y orad para que no entréis en tentación. Entonces, acompáñenme a Mateo, por favor, 26. Vamos a leer el versículo 40. Mire qué dice. Vino luego a su discípulo y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Escuche, la carne es débil. Le dijo el Señor a ellos. Estaban con el Señor, vivían con el Señor. Y le dice, ni siquiera una hora pudiste velar conmigo. Ni siquiera un culto viniste en todo el mes. Escuchen. ¿Está claro? ¿Está claro? Ay, Señor. Bueno, seguimos. Hoy quedamos
porque si Él me lo muestra, porque yo también quiero quedar libre, hermano. Mi casa, mi familia, todo. Pero no, me despertó. Me despertó. Gloria a Dios. Me despertó. Para que yo los despierte a ustedes. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ay, Señor. Así que Jesús le dijo, velad y orad. Amén. El Señor es muy bueno. Entonces, el Señor dio una orden a un rey, al rey Saúl, que destruyera a todo el pueblo de Amalek, que no dejara vivo a nadie, ni los ratones tenían que quedar vivos. Escuche, le dio una orden al rey Saúl. Mire usted. Entonces, quiere decir, esto es lo que nosotros tenemos que tener cuidado, hermanos, todo, de no dejar prevalecer a la Amalek. Nos vamos a identificar y vamos a darnos cuenta cuando quiere entrar Amalek a nuestras vidas, a nuestro hogar y a la iglesia. Estoy poniendo a la iglesia después. Amén. Que tendría aquí primero la iglesia. Gloria a Dios. Entonces, este rey tenía orden de destruir a toda la ciudad de Amalek. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Le hizo caso al pueblo. Saúl le hizo caso al pueblo, no le hizo caso a Dios. Y hoy pasa lo mismo en muchos lugares. Le hacen caso al pueblo por conveniencia o por tener miedo que la gente se vaya. Pero esta es la pura verdad. Escuche. Por eso es la responsabilidad de un pastor. Porque si yo le hago caso al pueblo, le hubiera hecho caso al pueblo hace años, quizás la iglesia está repleta. ¿Va comprendiendo? O el Señor lo hubiera sacado. ¿Usted va entendiendo? Amén. Bien, gloria a Dios. Acompáñenme primera de Samuel. Gloria a Dios. Vamos a leer del versículo, capítulo 15, por favor. 1. ¿Todo lo tienen? Vamos a leer del versículo 15, del 1 al 3. Y dice así. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de ¿quién le había pedido que fuera rey? ¿Quién quería que sea rey de Israel? ¿Quién era? ¿Quién era? Samuel. Lo eligió por la estatura, por lo que vio físicamente. Escuche, está bien, Dios le dio el gusto. Dios era Dios. ¿Se cree que no lo conocía? Y así pasa hoy. Por ahí insistís tanto en pedirle a Dios, y Dios te va a decir, pero escuchame, espera. Ah, ¿querés esto? Toma, yo te lo voy a dar. ¿Va comprendiendo, hermano? Escuche.
Le decía, sí, bueno, toma, yo te voy a mostrar, ahora vas a ver quién es este. A ver, amado, mira. A David sí que él lo levantó rey. A David. Bien. Y dice, versículo 2. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel, a oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl convocó al pueblo y le pasó revista entre ahí 200,000 de a pie y 10,000 hombres. ¿De dónde? Judá. De Judá. Mire, había multitud había, pero tenía una orden. Gloria a Dios. Fíjese lo que dice el versículo 10 y 11 del mismo capítulo. Y vino palabra de Jehová a Samuel, diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto del pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. ¿Qué hizo Samuel toda aquella noche? Clamó ¿a quién? A Jehová. Escuche. Y dice: madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta y pasó delante de y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra. ¿De quién? ¿La cumplió? No la cumplió. No la cumplió. Gloria a Dios. Y dice, gloria a Dios. Samuel entonces dijo: pues, ¿qué balido de ovejas y bramido de vaca es este que yo oigo con mis oídos? Y Saúl respondió: de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Trajeron anatema, maldición al pueblo de Israel y a Israel. ¿Usted va entendiendo? Siendo que habían sido advertidos que no querían nada de esa maldición, porque era una nación maldita. Escuche, escuche. Era una nación maldita. Ay, Señor. Entonces el espíritu de Amalek aborrece al pueblo de Dios. ¿Usted está de acuerdo? Por eso hemos sido ungidos por el Espíritu Santo. No nos puede tocar, pero Él se mete. Escuche, cuando usted le da lugar, Él se mete. Entonces, para avanzar y vencer en Cristo Jesús, esta actitud o espíritu se han visto en muchos líderes que mataron al pueblo de Dios. Muchos líderes que han matado al pueblo de Dios. Y
Así como entró la ramera en Roma, Roma también fue un Amalek para los israelitas. ¿Va comprendiendo? Son dos espíritus inmundos, destructores. Destructores. Gloria a Dios. Entonces, gloria a Dios. Todos sabemos que lo pidió Samuel. Él lo pidió, pero todo lo que pasó. Entonces, ahora fíjense esto. ¿Quién era el sacerdote? ¿Quién era el sacerdote? Samuel era el sacerdote, el responsable del pueblo de Dios. Escuche, él era el responsable. ¿Y qué hizo? Confió en un hombre, confió en a quien ponía el rey y lo defraudó. Lo defraudó. El rey de Amalek, ¿cómo se llamaba? Agag. Agag se llamaba el rey de Amalek. Le digo que al primero que tenía que matarlo era el rey. Y después no dejar nada. Él se trajo al rey, se trajo a las mujeres y mató a los hombres, parece, nada más. Y algunos mató, no todos. Escuchen. Él y el pueblo elegían a quien traían. Escuchen. Quiere decir, tenemos que tomar autoridad nosotros como sacerdotes de la iglesia. ¿Va comprendiendo? Sacerdotes de la iglesia que tienen que matar a Amalek. Y la responsabilidad es del pastor, que es el sacerdote, y de ustedes, que son los miembros de la iglesia, de cuidar la iglesia. Escuchen. Escuchen. Cuando uno encubre, es cómplice. Escuchen. Escuchen. La iglesia es sagrada. No somos perfectos, pero sabemos lo que la carne quiere. No el diablo. Amén. Entonces tenemos que discernir si le abrimos la puerta al diablo o fue la carne que nos llevó a abrirle la puerta. Amén, amados. Ay, Señor. Entonces, gloria a Dios. Fíjese que ¿quién mató a Amalek? A Agag, al rey que tenía que matar. ¿Quién lo mató? ¿Quién lo mató? ¿Quién? Dígalo fuerte. Saúl. ¿Lo mató a Amalek? Mire el peso que se sacó de encima Saúl. El peso que se sacó de encima Saúl. Lo cortó en pedacitos al rey de Amalek. Escuche. Escuche. La responsabilidad que tenía como sacerdote. Escuche. Tuvo que hacerse cargo él para cubrir la maldición de Israel. Acompáñame en 1 Samuel 15, que estamos. Ahora veamos el versículo 32 al 35. Y dice
así la palabra. Después dijo Samuel, tráeme a Agar. Pero mire, voy a leer un versículo más arriba un poquito, para que mire lo que dice. Dice, y él dijo, el 30, por favor, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová, tu Dios. ¿Se hizo cómplice del pecado Samuel? ¿Le pidió qué? ¿Qué le pidió? Que lo honre delante de los ancianos y del pueblo. Escuche, es muy profundo esto, muy profundo. Escuche, es lo mismo que un pastor esté sabiendo y cubriendo un pecado en el altar. Escuche, ¿usted va entendiendo? Sí, Señor. Es el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos. Cuando no lo sabe, no lo sabe, pero cuando lo sabe, dijo, tráemelo. Mire qué dice, vamos a la iglesia. Y dice, el 30 de vuelta, y él le dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl, y adoró Saúl a Jehová. ¿Estaba con él Saúl? ¿Con quién estaba? Con Samuel. Y el versículo 32, mire que dice, después dijo Samuel, tráeme a Agar, rey de Amalek. Y Agar vino a él alegremente y le dijo a Agar, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijo, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Se había llevado a la madre también, parece. ¿Es así o no es así? Pero Amalek dejó sin hijo a muchas madres del pueblo de Israel. Y acá le dice, entonces Samuel cortó en pedazos a Agar delante de Jehová en Gilgal. Se fue luego Samuel a Ramá y Saúl subió a su casa en Gabaa de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda... Mire, escuche, no lo vio nunca más a Samuel en toda su vida. Escuche, mire. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl. Y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Samuel representa a la iglesia. Sacerdote. Escuche. Por eso hoy hay liberación de dos espíritus, y lo que puede traer más el Espíritu Santo. Y vamos a estar seguros de que estamos en la casa de Dios. Y en nuestra casa que está el Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Señor es muy bueno. Amén. Amén. Gloria a Dios. Por eso el Señor es todopoderoso, hermano. Quiere decir que atacó a los débiles detrás de él. Ahí cuando leímos a Deuteronomio, ¿se acuerda que leímos esa escritura? Entonces la palabra nos enseña que el espíritu de Amalek busca atacar a la población débil. La palabra débil se traduce aquí en el término Hassal, mire, que además significa inestable. Mire, inestable. Mire, la hermana lo sabía. Que significa inestable.
¿Usted sabe lo que es una persona inestable? En el mundo hay muchos. A ver, yo quiero compartir con ustedes qué es una persona inestable. Que no está cómodo. Inestable, que un día está y otro no. No tiene compromiso. Decirlo fuerte. Que no tiene compromiso. No tiene compromiso. Inestable. ¿Va comprendiendo? Entonces, esto es lo que nos muestra a nosotros el Señor. Para que hoy podamos derrotar y pisarle la cabeza al espíritu inmundo de Amalek. Amén. Amén. Entonces, toda inestabilidad en el camino del Señor hace al creyente débil. Y la inestabilidad, mire, permite al espíritu de Amalek atacar y herir al cristiano, quien no puede defenderse por su debilidad. ¿Por qué, pastor? Porque está débil, está sin alimento. Y si usted no come lo material, se debilita, está débil. Y en lo espiritual, si usted no come palabra, está débil. Pero no es cuestión de comer palabra, es cuestión que le haga provecho. ¿Usted me va comprendiendo? Escuche. Está clara. Yo cuando el Espíritu Santo me revelaba esto, yo me quedé impactado. ¿Cuánto los ama? ¿Cuánto ama esta iglesia? No somos perfectos, pero Él nos enseña. Nos enseña para derrotar los espíritus. Usted es primogénito de su casa, de su familia. Escuche. Gracias, Jesús. Lo hablamos el otro día. Gracias, Señor. Todopoderoso, tu nombre, Señor. Por eso dice la Biblia que nos enseña que las almas inestables son seducidas fácilmente por las herejías de los falsos maestros. Escuchen. 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 Los falsos maestros, los falsos pastores, que buscan la conveniencia de los débiles. ¿Usted va comprendiendo? Amén. Acompáñeme segunda de Pedro, por favor, ya terminamos. Segunda de Pedro 2:14. Gloria a Dios. Mire, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Mire usted. Entonces, estos son los falsos, los que tienen conveniencia, están en una iglesia por conveniencia, tanto el pastor como el maestro. ¿Va comprendiendo, hermano? Lo manda a hablar el Espíritu Santo. Escuche, nosotros no tenemos que tener, como le dije, conveniencia, no. A nosotros nos conviene congregarnos porque amamos al Señor. No con un canje. Entonces, seducen las almas inconstantes, las que no están inconstantes. Y también nos enseña que los inestables tuercen las escrituras para su propia perdición. Segunda de Pedro 3:16. Vamos, 3:16. Gloria a Dios. Mire qué dice. Casi en toda su epístola, hablando en ellas de estas cosas,
entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Mire, tanto pastor como un maestro es delicado y muy sublime ante el Señor lo que se enseña. Escuche, porque se echa a perder, se va echando a perder uno mismo. Le está diciendo lo que le gusta, lo que a usted le conviene. Está todo bien, no te hagas problema. ¿Por qué? Porque está perdido él también. Está perdido. Gloria a Dios. Ay, Señor. Entonces, la inestabilidad, hermanos amados, termina siendo ventaja para el enemigo. Escucha. Cuando tú estás cansado o trabajado, así como en una batalla, cuando un guerrero es alcanzado por la fatiga y es vencido por su contrincante, el pueblo de Dios estaba agotado por el camino y Amalek aprovechó esta circunstancia para atacarla. Quiere decir que usted se va a poner fuerte, no débil, escuchando la palabra. Comiendo el pan que es la palabra, el agua es la palabra. Se va a fortalecer en la palabra, porque usted la está escuchando, esa palabra la está escuchando. ¿Entendieron la palabra hoy? No. ¿La entendieron? Entonces mandó hoy el Señor que va a desalojar, sacar de la iglesia, de sus hogares, el espíritu inmundo de los dos. De los dos, babilónico y Amalek. Escuche, si él trajo eso, hoy vamos a ministrar. Vamos a ministrar para la gloria de Dios. Gloria a Dios. Bueno, terminamos, hermano. No importa cuántas estrategias el reino de las tinieblas levante contra ti o contra tu casa, a partir de hoy. En Cristo somos vencedores. Debemos ejercer nuestra autoridad en Cristo y reprender las obras de la tiniebla. Pues no hay poder más grande que el de nuestro Dios. Ningún espíritu del mal es más poderoso que Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Escuchen, Gracias. el sábado el martes hablé del poder. Hay un poder más grande, poder que de Dios. Todos estuvimos de acuerdo. Dijeron que no. Ese es el poder que nos dio el Señor. El poder. Ningún espíritu del mal es más poderoso que Jesucristo nuestro Señor. Debemos acudir a Cristo y renovar nuestra fuerza, nuestra fe en Él. En Él. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te doy palmas al Espíritu Santo. Señor mío, Padre mío, Gloria a Dios por tu palabra. tú mandaste este mensaje, Señor, para que hoy podamos quedar libres de los espíritus escondidos que han entrado a este lugar, Señor. Pero tú cuidaste la iglesia siempre, Señor. Fueron desbaratados, Padre, en el nombre de Jesús. Padre Santo, Padre amado, hoy es día de liberación, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tomamos autoridad, Padre, la autoridad de tu Espíritu Santo en cada uno de mis hermanos, Padre, en el nombre de Jesús, de los hogares de mis hermanos. Tomamos autoridad del espíritu inmundo babilónico en el nombre de Jesús. Espíritu de confusión de cada hermano que puede entrar en el hogar o puede estar en el hogar, tomamos autoridad y que sale fuera, fuera por el poder del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Levante la mano por fe y siéntase librado su hogar. Sienta librado su hogar. Aleluya, sí, Señor. En el nombre de Jesús. Nuestra familia, Señor.
autoridad que le dio nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Yo desato Yo desato la bendición la bendición de Dios de Dios en mi hogar. en mi hogar. Reprendo Reprendo espíritu babilónico, espíritu babilónico, espíritu de Amalek, espíritu de Amalek, de contienda, de contienda, de peleas. de peleas. En el nombre de Jesús, En el nombre de Jesús, Amalek, Amalek, quedas atado quedas atado y echado fuera fuera de esta iglesia, de la iglesia, de mi casa, de mi casa, de mi familia. mi familia. En el nombre de En el Jesús, nombre de Jesús, es día de liberación día de y liberación, me declaro liberado declaro liberado por el poder por el de tu poder Espíritu Santo Espíritu Santo, para la gloria de tu para la nombre. gloria de tu nombre. Amén y amén.